Radio ACD, Radio Veritas en Venezuela, Canal Católico y Hermandad de Medios de Nicaragua, Radio Caritas Universidad Católica en Paraguay, Radio La Voz de María en Ecuador, Catholic Faith Network en los Estados Unidos, también Radio Paz, Radio Televisión Diocesana en Toledo, España, Setelmonte TV en Alicante, España, EWTN Televisión y ESNE El Sembrador Radio y Televisión, todos unidos en esta celebración de la Eucaristía. Preside la misa el cardenal Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Acompaña durante la ceremonia también el Santo Padre, el Papa Francisco. El cardenal Fisichella inciensa el altar de la celebración y con este incienso también nosotros presentamos todas nuestras intenciones. Participan en esta celebración también alrededor de 400 misioneros de la misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. In questa domenica che conclude l'ottava di Pasqua. En este domingo, con la conclusión de la octava de Pascua, el Señor nos enseña a convertirnos en verdaderos apóstoles de la misericordia, tocando sus llagas. Segno permanente dell'amore di Dio per noi. Piaghe che oggi sono visibili. Signo del amor de Dios por nosotros, llagas que hoy son visibles en el cuerpo y en el alma de tantos hermanos y hermanas que sufren y piden ser sanados. Con la fiducia nella misericordia di Dio riconosciamo i nostri peccati. Con la confianza en la misericordia de Dios reconozcamos nuestros pecados.
Onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che ogni anno nella festa di Dios de misericordia infinita, que reafirmas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales. accresci in noi la grazia che ci hai donato, Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, tutti comprendiamo para que comprendamos l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer sangue che ci ha y de la sangre que nos ha redimido. per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Comienza la liturgia de la palabra en la misa del Domingo de la Misericordia, segundo domingo de Pascua. From the Acts of the Apostles. The faithful all used to Lectura meet de los at Hechos de los Constance Apóstoles. in the portico of Solomon. No one else ever dared to join them. En aquellos días los apóstoles realizaban In their praise, muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. who came to Todos los believe in creyentes the solían Lord reunirse increased por común acuerdo en el pórtico de Salomón. so many Los demás signs no se atrevían a and wonders juntárseles, were worked aunque la among the gente los believers tenía en gran at estima. the hands of the
the apostles, that the sick were even taken out into the streets. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. People even came crowding in from the towns around about Jerusalem, bringing with them their sick. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente, como de trompeta, que decía:
Lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros, como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Verbum Domini. Acabamos de escuchar la secuencia de Pascua, también en este segundo domingo, y también dedicado a la Divina Misericordia. En el canto antes del Evangelio escucharemos su proclamación de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. El diácono lleva el evangeliario, este alambón, para su proclamación.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. A voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. I peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió: Mio Signore, mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Verbum Domini.
El presidente de esta celebración besa al evangeliario e imparte la bendición. Y a continuación, el Santo Padre, el Papa Francisco, leerá la homilía de esta ceremonia del segundo domingo de Pascua y domingo de la Divina Misericordia. Hoy el Señor resucitado se aparece a los discípulos y a ellos que lo habían abandonado les ofrece su misericordia, mostrándoles sus llagas. Las palabras que les dirige están acompañadas por un saludo que se mencionan 3 veces en el Evangelio de hoy. La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes es el saludo del resucitado que sale al encuentro de toda debilidad y error humano. Sigamos los 3, la paz esté con ustedes, de Jesús. En ellos descubriremos 3 acciones de la divina misericordia en nosotros. Está sobre todo la alegría, luego suscita el perdón y finalmente consuela en la fatiga. En primer lugar, la misericordia de Dios da alegría, una alegría especial, la alegría de sentirnos perdonados gratuitamente. Cuando en la tarde de Pascua los discípulos vieron a Jesús y escucharon por primera vez que les decía, la paz esté con ustedes, se alegraron. Estaban encerrados en la casa por el miedo, pero también estaban encerrados en sí mismos, abatidos por un sentimiento de fracaso. Eran discípulos que habían abandonado al Maestro, que habían huido en el momento de su arresto. Pedro incluso lo había negado 3 veces y uno del grupo, uno de ellos, había sido traidor. Tenían motivos para sentirse no solo atemorizados, sino fracasados, pusilánimes. Es cierto que en el pasado habían tomado decisiones valientes, habían seguido al Maestro con entusiasmo, compromiso y generosidad, pero al final todo se había desmoronado. El miedo había prevalecido y habían cometido el gran pecado de dejar solo a Jesús en el momento más trágico. Antes de la Pascua pensaban que estaban hechos para grandes cosas, discutían sobre quién fuese el más grande entre ellos. Ahora se sienten hundidos. En questo clima arriva il primo pace a voi. I discepoli avrebbero dovuto provare vergogna. En este clima llega el primer la paz esté con ustedes del resucitado. Los discípulos deberían haber sentido vergüenza y en cambio se llenan de alegría. ¿Por qué? Porque ese rostro, ese saludo, esas palabras desvían su atención de sí mismos a Jesús. Infatti i discepoli gioirono.
precisa il testo, al vedere il Signore. En efecto, los discípulos se alegraron, precisa el texto, de ver al Señor. No piensan más en sí mismos ni en sus fallos, sino que se sienten atraídos por sus ojos donde no hay severidad, Ma misericordia. sino misericordia. Cristo non recrimina sul passato, ma dona loro Cristo no les recrimina el pasado, sino que les renueva su benevolencia. rianima, infonde nei loro cuori la pace perduta. Y esto los reanima, les infunde en sus corazones la paz perdida, los hace hombres nuevos, purificados por un perdón que se les da sin cálculos ni sin méritos. E questa è la gioia di Gesù, la gioia che abbiamo provato anche noi sperimentando il suo perdono. Ci è capitato Esta es la alegría de Jesús, la alegría que hemos sentido también nosotros cuando experimentamos su perdón. fallimento, Nos ha pasado también a nosotros sentirnos como los discípulos en la tarde de Pascua, después de una caída, de un pecado o de un fracaso. la sua pace. En esos momentos pareciera que no hay nada más que hacer, pero precisamente allí el Señor hace lo que sea para darnos su paz por medio de una confesión, de las palabras de una persona que se muestra cercana, de una consolación interior del Espíritu Santo, de un acontecimiento inesperado y sorprendente. Gioia che nasce dal ricevere il perdono e la pace. De esta manera Dios se asegura de hacernos sentir el abrazo de su misericordia, una alegría que nace de recibir el perdón y la paz. Sí, la alegría de Dios nace del perdón y deja la paz. Così nasce dal perdono e lascia la pace. Así nace el perdón y deja la paz, Alza una alegría senza umiliare, que levanta sin humillar, come se il Signore non capisca cosa sta succedendo. como si el Señor no entendiera lo que sucede. Fratelli e sorelle, facciamo Hermanos y hermanas, hagamos memoria del perdón y de la paz que recibimos de Jesús. di noi li ha ricevuti, Cada uno de nosotros la ha recibido. noi ne ha l'esperienza. Facciamo, Cada uno tiene esta experiencia. Hagamos la memoria, nos hará bien. mettiamo il ricordo dell'abbraccio e delle carezze di Dio davanti a quello dei nostri sbagli. Antepongamos el recuerdo del abrazo y las caricias de Dios al de nuestros errores y nuestras caídas. Perché nulla può essere più come prima. De ese modo alimentaremos la alegría porque nada puede seguir siendo como antes para quien experimenta la alegría de Dios. Todo cambia. Pace a voi. Il Signore lo dice una seconda volta. La paz esté con ustedes. El Señor lo dice por segunda vez agregando, como el Padre me envió así, yo los envío a ustedes. Ai discepoli lo Spirito Santo per renderli operatori di Y riconciliazione. les da a los discípulos el Espíritu Santo para ser los ministros de reconciliación. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Misericordia, ma diventano dispensatori di quella stessa misericordia. No solo reciben misericordia, sino que se convierten en dispensadores de esa misma misericordia que han recibido. Ricevono questo potere, ma non in base ai loro meriti, ai loro Reciben este poder, pero no en base a sus méritos, no. Es un puro don de la gracia que se apoya en su propia experiencia de hombres perdonados. Mi rivolgo a voi, missionari della misericordia. Me dirijo a ustedes, misioneros de la misericordia. Non si sente perdonato, si fermi. Si uno de ustedes no se siente perdonado, debe detenerse y no sea más misionero de la misericordia. Sentirsi perdonato. Es el momento de sentirse perdonado y de esa misericordia recibida Sarete capaci serán capaces di tanta misericordia. de dar misericordia y perdón. E oggi e sempre nella Chiesa il perdono ci deve raggiungere così, attraverso l'umile bontà di Y hoy siempre el perdón en la iglesia nos debe llegar así por medio de la humilde bondad de un confesor misericordioso, que sabe que no es el poseedor de un poder, un canale di misericordia che riverte sino un canal de misericordia que derrama sobre los demás el perdón, del que él mismo ha sido primer beneficiado. e da qui nasce quel perdonare tutto, Desde aquí nace aquello de perdonar todo, porque Dios perdona todo, tutto e sempre. todo y Siamo siempre. noi a stancarci. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pero Él perdona siempre. E voi dovrete essere canali di questo Y ustedes deben ser canales de este perdón. la propria esperienza
a través de su experiencia personal de ser perdonados. Non torturare i fedeli che vengono con i peccati. No torturen a los fieles que vienen con sus pecados. Cosa c'è? Niente. Ascoltare e perdonare. Entendemos lo que hay, perdonemos y seguimos adelante. Dio perdona tutto. Dios perdona todo. Non chiudere quella porta. No cerrar esa puerta. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Queste parole sono all'origine del sacramento della riconciliazione. A quienes perdonen los pecados se les quedan perdonados. Estas palabras están en el origen del sacramento de la reconciliación, pero no solo, pues toda la iglesia ha sido constituida por Jesús como una comunidad dispensadora de misericordia, signo e instrumento de reconciliación para la humanidad. Hermanos, hermanas, cada uno de nosotros hemos recibido el bautismo, el Espíritu Santo para ser hombres y mujeres de reconciliación. Si experimentamos la alegría de ser liberados del peso de nuestros pecados y de nuestros errores, si sabemos en primera persona qué significa renacer después de una experiencia que parecía no tener salida, entonces se hace necesario compartir el pan de la misericordia con los que están a nuestro lado. Io, qui dove vivo, io in famiglia, io al lavoro. Sintámonos llamados a esto y preguntémonos: yo, aquí donde vivo, en la familia, en el trabajo, en mi comunidad, promuevo la comunión, soy artífice de reconciliación. Per dissennecare i conflitti, per portare perdono. Me comprometo a calmar los conflictos, a llevar el perdón donde hay odio, paz donde hay rencor. O io cado nel mondo del chiacchiericcio che sempre uccide, sempre. O he jugado con el chisme que siempre mata, siempre. Cerca in noi testimoni davanti al mondo di questo. Jesús busca que seamos ante el mundo testigos de estas palabras suyas. La paz esté con ustedes. He recibido la paz, la doy al otro. Pace a voi, ripete il Signore la terza volta. La paz esté con ustedes, repite el Señor por tercera vez cuando se les aparece nuevamente a los discípulos 8 días después para confirmar la fe tan valiente de Tomás. Tomás quiere ver y tocar. Y el Señor no se escandaliza de su incredulidad, sino que va a su encuentro. Trae aquí tu dedo y mira mis manos. No son palabras desafiantes, sino de misericordia. Jesús comprende la dificultad de Tomás, no lo trata con dureza y el apóstol se conmueve interiormente ante tanta bondad. Y es así que de incrédulo se vuelve creyente y hace esta confesión de fe tan sencilla y hermosa. Señor mío y Dios mío. Es una linda invocación que podemos hacerla nuestra y repetirla durante el día, sobre todo cuando experimentamos dudas y oscuridad como Tomás. Porque en Tomás está la historia de todo creyente. Hay momentos difíciles en los que parece que la vida desmiente la fe, en los que estamos en crisis y necesitamos tocar y ver. Pero como Tomás es precisamente en esos momentos cuando redescubrimos el corazón del Señor, su misericordia. Jesús en estas situaciones no viene hacia nosotros de modo triunfante y con pruebas abrumadoras. No hace milagros rimbombantes, sino que ofrece cálidos signos de misericordia. Nos conduce con el mismo estilo del Evangelio de hoy, ofreciéndonos sus llagas. No olvidemos esto. Delante de los pecados, el más feo de los pecados, nuestro o de los demás, está siempre la presencia del Señor que ofrece sus llagas. No lo olvidemos. En nuestro ministerio de confesores, debemos hacer ver a la gente que delante de ellos están las llagas del Señor, que es más grande que el pecado. Y nos hace descubrir también las llagas de los hermanos y de las hermanas, sí, la misericordia de Dios
En nuestras crisis y en nuestros cansancios a menudo nos pone en contacto con los sufrimientos del prójimo. Pensábamos que éramos nosotros los que estábamos en la cúspide del sufrimiento, en el culmen de una situación difícil. Y descubrimos a quienes, permaneciendo en silencio, están pasando momentos peores. Y si nos hacemos cargo de las llagas del prójimo y en ellas derramamos misericordia, renace en nosotros una esperanza nueva que consuela en la fatiga. Preguntémonos entonces si en este último tiempo hemos tocado las llagas de alguien que sufre en el cuerpo o en el espíritu, si hemos llevado paz a un cuerpo herido o a un espíritu quebrantado, si hemos dedicado un poco de tiempo a escuchar, acompañar y consolar. Cuando lo hacemos encontramos a Jesús que desde los ojos de quienes son probados por la vida nos mira con misericordia y nos repite: la paz esté con ustedes. Me gusta pensar la presencia de la Virgen entre los apóstoles. Es como luego de Pentecostés la hemos visto como madre de la Iglesia. Me gusta mucho pensar en ella. El lunes, luego del domingo de la misericordia, como madre de la misericordia. Que ella nos ayude a ir hacia adelante en nuestro ministerio. Hemos escuchado la homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, reflexionando con el Evangelio de este segundo domingo de Pascua, Evangelio de San Juan, que nos recuerda el encuentro de Jesús con sus discípulos y ese saludo de paz: la paz esté con ustedes. De allí que el Papa nos recuerda esa paz que trae la alegría, que suscita el perdón y también consuela en la fatiga. Ha dicho el Papa, en primer lugar, la misericordia da alegría, una alegría especial, la alegría de sentirnos perdonados gratuitamente, la alegría que nos da el perdón de Dios. Luego, también nos invita a vivir la reconciliación. No solo reciben misericordia, dice el Papa, sino que los discípulos se convierten en dispensadores de esa misma misericordia que han recibido. Y hace la invitación a los misioneros de la misericordia, a todos los sacerdotes, a ser portadores de esa misericordia de Dios. En tercer lugar, nuevamente la paz esté con ustedes, pero una paz que consuela al que está cansado, dice el Papa. Y recuerda el encuentro que ha tenido con Tomás en su duda, pero luego también en su confesión de fe, que le ha dicho: Señor mío y Dios mío. Es una linda invocación que podemos hacer nuestra y repetirla durante el día, sobre todo cuando experimentamos duda y oscuridad. Señor mío y Dios mío. Al final el Papa de la homilía también ha recordado la presencia amorosa de la Santísima Virgen María, que mañana la recordamos como Madre de la Iglesia.
Fratelli e sorelle carissimi, Gesù Cristo, il risorto, ci invita a Queridos hermanos y hermanas, Cristo Jesús, el resucitado, nos invita a tocar en la fe sus llagas gloriosas, signo indeleble, elocuente del amor misericordioso de Dios, che ci dona la forza per innalzare le preghiere que nos dona la fuerza de elevar la oración que inspira el Espíritu Santo en nuestros corazones. Que ta miséricorde, Seigneur, rende concrète la maternité de l'Église, afin que les blessures de tout Tu homme misericordia, Señor, haga tangible la maternidad de la Iglesia, et guérison. para que las heridas de cada hombre y cada mujer puedan recibir consuelo y sanación. Tu misericordia, Señor, done a nuestros ministros de la reconciliación la gracia de ser hombres contemplativos de las llagas de Cristo, para que sean testimonio alegre de tu gracia. A vossa misericórdia, Senhor, dirija os desígnios e opções dos políticos. Tu misericordia, Señor, oriente los pensamientos y elecciones de los políticos y gobernantes en búsqueda del bien común, para que promuevan la dignidad humana a través del compartir de los bienes y el cuidado a la creación. Niech Twoje miłosierdzie, Panie, dotrze do ludów ziemi rozdartych. Tu misericordia, Señor, llegue a los pueblos de la tierra desgarrados por la guerra, para que el don de la paz que nace de Cristo resucitado llegue a cada hombre y se restablezca la concordia y la justicia entre las naciones. Herr, deine Barmherzigkeit inspiriere alle Getauften. Tu misericordia, Señor, inspire los gestos concretos de amor de cada bautizado, para que tu ternura y tu consuelo puedan alcanzar a cuantos viven en la pobreza. die in Not sind. Accogli, Padre misericordioso, le preghiere Acoge, Padre misericordioso, la oración de la Iglesia nella gioia que te dirige con fe en la alegría de la Pascua del Señor resucitado. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Comienza la liturgia eucarística en esta misa del segundo domingo de Pascua. Preside la celebración Monseñor Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. También es el domingo de la Divina Misericordia, luego de una petición que hiciera el episcopado de Polonia a San Juan Pablo II en 1995, y donde inició precisamente la fiesta en todas las diócesis de esa nación. Y luego en la canonización de Sor Faustina, 30 de abril del año 2000, el Papa anunció esta fiesta para toda la Iglesia. El segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Monseñor Fisichella hace la incensación del altar y de las especies, del pan y del vino. Serán consagrados en este domingo de la misericordia, también llamado, según una antigua tradición, domingo in albis. Explicaba el Papa Emérito Benedicto XVI, un domingo 15 de abril de 2007, que en este día los neófitos de la vigilia pascual se ponían una vez más su vestido blanco como símbolo de la luz que el Señor les había dado en el bautismo. Después se quitaban el vestido blanco, pero debían introducir en su vida diaria la nueva luminosidad que se les había comunicado. Debían proteger diligentemente la llama delicada de la verdad y del bien que el Señor había encendido en ellos. Así lo explicaba el Papa Emérito Benedicto XVI. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo sacrificio sia gradito a Dio. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos, y haz que, renovados por la fe y el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo. Tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta.
È cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità intera esulta su tutto. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile... Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la víctima inmolata. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita. El Espíritu Santo nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Confirma en la fidelidad cristiana a tus hijos que hoy por medio del bautismo y del don del Espíritu has llamado a formar parte de tu pueblo y concédeles andar siempre en una vida nueva. Ascolta la preghiera della questa famiglia che ha convocato alla tua presenza nel giorno. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora preghiamo come Gesù stesso ci ha insegnato. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado sicuri da ogni turbamento. y protegidos de toda perturbación, Che si compia la beata speranza mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi discepoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Donale unità e pace Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Beati gli invitati alla cena della Dichosos los invitados a la cena del Señor. Es el momento de la comunión en la Basílica de San Pedro y también nosotros nos unimos a la comunión haciendo nuestra comunión espiritual de manera especial para nuestros hermanos enfermos o de avanzada edad que no puedan participar del sacramento eucarístico este día y manifestándole a Dios, Jesús presente en la Eucaristía, nuestra disposición para recibirle, con la gracia que también nos comunica su palabra, el Evangelio de Jesús que hoy nos dice: la paz esté con ustedes. Danos, Señor, tu paz. Concédenos, Señor, la gracia de la alegría para anunciar el Evangelio, la gracia de tu Santo Espíritu que nos da la valentía para ser testigos de tu misericordia. Te reconocemos, fortalecemos nuestra fe en el encuentro contigo, en la Eucaristía, en tu palabra,
Y como el apóstol Tomás, hoy te decimos, Señor mío y Dios mío, que tu misericordia toque nuestros corazones. Y como lo decimos también en la oración de la coronilla de la Divina Misericordia, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Momento del silencio, de la oración personal, de la acción de gracias, ya casi al final de la Eucaristía del domingo de la Divina Misericordia, recordando el amor misericordioso de Jesús. San Juan Pablo II, en la canonización de Sor Faustina, nos hablaba en el año 2000 sobre ese símbolo del corazón de Jesús, sangre y agua. Decía, nuestros pensamientos va al testimonio del evangelista San Juan, quien cuando un soldado traspasó con su lanza el costado de Cristo en el Calvario, vio salir agua y sangre. Y si la sangre evoca el sacrificio de la cruz y el don eucarístico, el agua es en la simbología joánica no solo recuerda el bautismo, sino también el don del Espíritu Santo. Dio Onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto, Dios Todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros. il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che nella risurrezione del suo Figlio unigenito, El Dios que por la resurrección de su unigénito nos ha redimido y adoptado como hijos, les llene de alegría con sus bendiciones. la gioia della sua benedizione. Il Redentore, che ci ha donato la Y libertà, ya que por la redención de Cristo recibieron el don de la libertad verdadera, por su bondad reciban también la heredad eterna. e voi, che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, Y confesando la fe possiate crescere in santità de el resucitado, con Cristo en el bautismo por nuestras buenas obras, patria del cielo. merezcan ser admitidos en la patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Ite missa est, alleluia, alleluia. Hemos recibido la bendición que impartió el presidente de esta celebración, Monseñor Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Y hacemos también el canto a la Virgen María.
El presidente de la ceremonia ha besado el altar y comienza la procesión de salida de esta hermosa ceremonia que hemos vivido del domingo de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua. Hemos recibido el saludo de Jesús resucitado en el Evangelio junto a los discípulos. La paz esté con ustedes. Esta paz que debemos compartir, decía el Santo Padre en la homilía, que debemos hacer llegar a muchas más personas siendo canales de esta paz de Jesús. Y recordaba en la homilía cómo la recibieron los discípulos. Estaban encerrados en la casa por el miedo y también estaban encerrados en sí mismos, abatidos por el sentimiento de fracaso, porque habían abandonado al Maestro y huyeron del momento de su arresto. Pedro incluso lo había negado 3 veces y uno de ellos lo había traicionado. Tenía motivos para sentirse no solo atemorizados, sino fracasados, decía el Papa. Pero al recibir el mensaje de Jesús, la paz esté con ustedes, reciben la gracia del Espíritu Santo para ser anunciadores del Evangelio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por vivir este momento de oración. Imploramos a la Divina su misericordia. Los historiadores cuentan que a finales del siglo XIII, en la ciudad italiana de Castello, una pequeña fue abandonada por sus padres. Ella se vio obligada a